Hola gente, bienvenidos a mi jardín en el desierto. Hoy nosotros vamos a hablar sobre esa época del año que muchas personas aún tienen duda sobre el invierno y qué plantar para ayudar a los insectos en esa época que el polen y el néctar es muy escaso. Como ustedes pueden ver, el invierno no es igual para todo el mundo y también puede variar de año tras año. Entonces yo voy a dividir ese video entre inviernos blandos, inviernos medianos y inviernos muy severos, trayendo al mínimo 7 especies para cada uno de esos climas. Ustedes ya saben, mi nombre es Samantha Klein y bienvenidos a mi jardín en el desierto. Entonces, hola gente, bienvenidos a más un video acá en mi jardín del desierto en pleno invierno, que ahorita hasta parece una primavera ya, pero estamos en julio. Esta es una época del año que es muy difícil, no solamente para nosotros seres humanos, pero también para los insectos que nos circundan. Entonces voy a traer una serie de videos trayendo plantas buenas para cada tipo de insecto que nosotros tenemos en nuestro jardín. Y obviamente voy a empezar por las abejas, que es uno de los más hablados y insectos más famosos que tenemos. Primariamente, entonces, ¿por qué traríamos esa selección de plantas en esa época del año? Como yo ya había dicho, mucho é porque eles vão sofrer bastante encontrando alimento nessa época do ano, mientras a colônia vai consumindo toda a miel produzida durante o verano. Então, se nós temos espaços aptos para eles, eles vão conseguir ter uma colônia muito forte durante todo o ano. Há algumas também que são solitárias, não têm esse estoque de comida para o inverno, então necessitam forragear, buscar alimento durante todo o ano. Pero também há um sentido para os seres humanos, visto que muitos de nós vamos a ter nísperos, duraznos, manzanos, perales, entre outros frutos, principalmente esses de cuesco, pero também frambuesas, arándanos e outros berries no jardim que vão começar a produzir flores nessa época do ano ou ao início da primavera. Assim que se nós temos polinizadores já presentes todo o ano em nosso jardim, nós vamos a cosechar muito mais frutos. Bien, el video va a ser dividido entonces en 3 partes, en las cuales nosotros vamos a tener entonces el invierno suave, un invierno mediano y un invierno riguroso. ¿Qué sería cada uno de esos? Y ahí ustedes van a ver en cuál ustedes se encajan, por lo menos en mi visión, ¿ok? Eso no es una definición clara en la literatura, es algo que estoy trayendo para ese video. Pero los inviernos suaves serían más o menos eso, temperaturas que no bajan de 3 grados más o menos. Entonces nosotros no vamos a tener heladas, o si tenemos heladas, van a ser muy esporádicas y muy suaves, haciendo entonces con que nenhuma planta se congele. Depois nós vamos a ter um inverno que vou chamar então de mediano, que seria então temperaturas que não barram mais ou menos de 3 grados centígrados. Ou seja que sim, vamos a ter heladas, pero elas não vão ser muito rigorosas, ok? Então, presença de heladas, pero moderadamente. E invernos severos, que quer dizer isso? Que quase nunca vai subir a temperatura a mais de 5 grados mais ou menos e vamos a ter heladas de hasta menos 10, menos 15 grados. Acá onde vivo depende muito de que inverno estamos falando. Nesse inverno houve muitas temperaturas frias, pero se comportou um pouquinho mais suave. E há anos que a temperatura não consegue quase aumentar de 0 grados e vamos a ter heladas muito fortes, muito severas. Então, vou ter um pouquinho de cada uma dessas plantas. Também há certas coisas que podemos fazer para ajudar ellas, essas de médio a suave, que consigam então proliferar e florescer durante o inverno, que seria poner em uma zona mais resguardada, aonde não há tanto vento frio, aonde não agarra a helada diretamente, então é um local onde há cobertura vegetal por arriba e também utilizar acolchado. Então, por isso, tem algumas que vocês vão ver em suave, aunque já tenha temperaturas até menos 8 acá em mi jardín del desierto.
Bien, sabendo de eso, entonces nosotros ya podemos traer esas especies que quiero hablar hoy. Yo sé que hay millares más, pero esas van a ser algunas. Y después al final del video voy a traer algunas cositas más que ustedes pueden hacer para ayudar a los polinizadores. Empecemos por el clima suave. Bien, de entre las plantas que les van a encantar esa época del año para florecer, más o menos entre abril y agosto, va a ser la mirra, que en realidad es la falsa mirra. Voy a dejar el nombre científico de ella acá. Esa es una planta con mucho olor y si nosotros resfregamos las hojas, nosotros vamos a sentir un aroma intenso. Y todas esas plantas que son bien aromáticas son muy buenas para la salud de las colonias de nuestros insectos, porque ellos van a traer varios beneficios, como por ejemplo antimicóticos, antibacterianos, que van a fortalecer toda la colmena. Entonces la falsa mirra va a ser un follaje prateado con hojas recortadas y en esa época entonces van a crear esos bastones de flores blancas con bastante olor, bien aromáticas, que van a quedar ahí por más o menos un mes. Yo tuve muchas lluvias intensas, entonces creo que ella aguantó más o menos 3 semanas, pero ella acostumbra florecer por un poquito más de tiempo. Esa es una planta leñosa, perenne, entonces tenemos que plantarla solamente una vez. Si quieren mantenerla bajita como yo, solo después de la floración, cuando ya empiece la primavera y las temperaturas estén un poquito mejores, ustedes pueden venir, cortarla y cada vez va a quedar un poquito más arbustiva. Esa es una planta muy bonita y muy buena para las abejas. Bien, acá en ese cementerio, porque vive en una zona moderada a rigurosa, tenemos otra planta que es súper buena para climas un poco más suaves. Y nosotros podemos percibir eso, porque acá, aunque hubo heladas de hasta -3 más o menos, aún tenemos algunas florecitas queriendo ganar acá el invierno. Esse é o Cosmos sulfúreos, pero vamos a estar hablando de todos os tipos de cosmos. Ellos são plantas muito buenas que van a florecer desde o início da primavera hasta o final do inverno e, em realidade, ele casi consigue quedar mais que um ano em la tierra. Quando eles começam a florescer, é um festival de abejas e vão aguentar por muito tempo florescendo, cerrando esses espaços de tempo que nós a vezes temos pouco pólen e néctar em nosso jardim. El sulfúreos viene en esa coloración anaranjada a amarilla, pero los otros cosmos bipinatos, por ejemplo, nosotros vamos a tener variaciones de blanco, rosados, un poquito más rojos, dejando con que nosotros tengamos varios colores en nuestro jardín. Son varios para escoger y también vamos a tener entonces esos que tienen más de 1,5 metro, llegando a 2 metros, pero tenemos algunas variedades de bipinatos que no van a pasar de 1 metro. O sea que vamos a tener diferentes elecciones de esa planta para traer muchos beneficios a nuestros polinizadores. Bien, outra planta que me encanta e esse ano também ha sobrevivido, pero nos outros anos ha queimado completamente. Se há muita temperatura baixa, ela começa a descascarar a cáscara e assim ela começa a pudrir-se, ok? Esse então é o que há muitos nomes, trompeta de ángel, brugmansia, que é o científico, já hice um vídeo sobre ela acá no canal, ou também pode ser chamada floripondio, pero o floripondio muitas vezes se confunde com a datura, que também tem essas trompetas em seu formato. O floripondio é uma planta tóxica para o ser humano, pero as abejas le encantam e muitos tipos de abejas nativas também. Essa também é uma espécie lenhosa, perenne em climas mais tropicais e vai quedar hasta de 3 metros, hasta 4 metros. Ela pode chegar, pero acepta muito bem podas, ou seja que podemos ir barrando-las todos os anos. Ella va a tener esa coloración entre amarillo, blanco, rosado,
con esas flores bien en trompeta, pero como esas trompetas son muy grandes, ellas consiguen fácilmente dejar con que las abejas entren y trabajen, entonces desde las primeras horas del día. Como ella tiene las esencias liberadas principalmente a la noche, entonces a la mañana ella va a ser muy atractiva para todos los polinizadores. Esa es una planta de mi corazón porque de verdad no solo los animales disfrutan ella, pero abrir la ventana del cuarto y dejar ese aroma entrar en nuestra casa por la noche es una sensación increíble y muy dulce. Así que la trompetera. Bien, acá podemos ver una resistencia en mi jardín. Ese es el único individuo que aún está aguantando el invierno porque ella de ambientes de clima suave y no tan medios a severos como el mío, pero essa, como está abajo de los árboles, ha sobrevivido y continúa con botones florales. Acá podemos ver que una recién pasó la floración. Essa acá é uma dália e as dálias também são plantas perfeitas para nossas abejas. Van a dar diferentes tipos de floración, de tamaños, de coloraciones, o sea que é impossível não nos gustar ellas, porque sempre vamos a poder elegir uma variedade distinta. Acá, hablando de las dálias, nosotros já podemos ver algo que nosotros sempre temos que ter cuidado quando vayamos a buscar plantas para los polinizadores. Plantas de floraciones simples siempre van a ser más atractivas para las abejas que las plantas dobladas, visto que las dobladas van a tener el polen y el néctar mucho más indisponible para que las abejas consigan volar hacia allá y conseguir recolectar ese material tan importante para su sobrevivencia. Bien, esa acá también es una planta que vive en mi corazón porque me recuerda mucho a mis tiempos allá en el desierto de Arica. Essa é a cola de león, Leonotis nepetifolia. E va a dar entonces esses bastones com bastante espinas, não são espinas de verdade, pero pinchan com essas flores entonces tubulares de coloração naranjo. E por incrível que parezca, sí, ellas son buenas para abejas também, visto que ellas consiguen perforar la base de las hojas, accesando así el néctar. No solamente las abejas, pero los abejorros también. Esa va a ser una especie más anual, pero en los trópicos ella va a conseguir aguantar más que un año en el suelo. Yo ya he tenido Leonotis que duraram mais de 3 anos, então ela pode comportar-se como uma planta perene casi ou perene corta em ambientes tropicales. Esse também é o primeiro ano acá que ela sobrevive o inverno, porque esse ano as coisas não queimaram tanto. E ela pode ser uma planta um pouquinho mais grande. Ela também, aunque é anual, ela consegue ter mais que 2 metros, 2,5 metros. Então é uma planta muito interessante. Además, tiene propiedades medicinales. Bien, essa planta é uma planta muito ornamental que vamos a conhecê-la como dombea, astrapea ou também hortensia de árbol, aunque não seja uma hortensia verdadeira. Mira que increíble essa floração que parece mais uma decoração de Navidad. Ella va a tener millares de flores en conjunto con el polen bien expuesto, lo que facilita bastante la recolección por nuestras abejas. Ella va a florecer principalmente en la entrada de otoño, pero va a conseguir adentrarse en invierno. Acá ya estoy en final de julio, casi agosto, y aún tengo algunas de las plantas con esa floración. Bien, rápidamente se percibe por qué ella tiene el nombre de hortensia, aunque no sea una de verdad. Essas plantas vão vir nessa coloração rosada ou também em coloração branca. E muitas vezes as flores vão estar escondidas ao meio do folhaje, o que facilita também que elas consigam perseverar a pequenas heladas, visto que as hojas vão a queimar, como vemos que há algumas que estão um pouquinho queimadas, creio que la derrumbé
Acá no suelo vemos um pouquinho de helada, pero como ela vai estar protegendo as flores, o pólen aún vai estar intacto aí abaixo. Bien, essa é a última que queria trazer para ambientes de inverno suave, pero acuérdense, dando o local próprio para eles, vocês também vão conseguir ter em ambientes com pequenas heladas. Bien, ahora en un sol fuertísimo vamos a empezar a hablar de las plantas de clima moderado, que seriam então esses locais que têm temperaturas já negativas, pero hasta uns -3, mais ou menos. E hablando em inverno e abejas, não há coisa melhor que falar de las lavandas, que também vão ser plantas medicinais, podemos fazer extractos e de la mesma forma que é muito beneficiosa para o ser humano, também lo vai ser para as abejas, visto que todos esses extractos metabólitos secundários também vão ajudar em sua saúde. As lavandas vão querer esse tipo de exposição solar intensa em um suelo rocoso para garantizar que as raízes também quedem mais calientes nessa época do ano. E vão ser então perenes de porte arbustivo bajo, pero aún assim temos muitas variedades que vão cambiar então em coloração de la hoja, de tipo de flores e também de la época de floração. Pero muitas de ellas, a maioria de ellas, vão estar florescendo nessa época del año em inverno. Se vocês têm um huerto em inverno, vocês já sabem do que estou falando, a caléndula officinalis. Vocês podem ver as abejitas trabalhando acá nessa planta. Elas vão proliferar bastante nessa época do ano, dando uma grande quantidade de floração que pode variar de amarillo, bem suave, naranjos dessa coloração e hasta há algumas um pouquinho mais exóticas de coloração rosada. São plantas magníficas que também vão ajudar em la saúde de nosso suelo, combatendo, por exemplo, áfidos e também ajudando a controlar os nemátodos. Essas flores têm o pólen super aberto, fazendo com que sejam muito boas para as abejas. Además, sempre acuérdense que as plantas que florescem dando abundante quantidade de flores vão ser as melhores, principalmente no inverno, visto que as abejas não vão ter tanta energia para volar, assim que flores muito cerca uma da outra vai ajudar bastante com que elas consigam volver a la colmena com bastante néctar. La caléndula é uma também que me encanta utilizar na culinária, visto que os pétalos vão ser muito lindos para agregar em arroces e outros pratos, também em ensaladas, dando uma coloração muito bonita que faz com que o apetite abra mais aún. Bien, outra medicinal que está um pouquinho retrasada acá em meu jardim esse ano seria a camomila, que também já hicimos um vídeo inteiro sobre ella. Essa planta é muito boa como tranquilizante, ou seja que podemos fazer infusões à la noite e também vai ser muito boa para os sírfidos, que são esses insectos que são um pouquinho parecidos com as abejas, que vai ajudar tanto no controle biológico de nosso jardim, bem como em la polinização. As camomilas vão ser plantas um pouquinho mais bajas que as outras. Também temos alguns tipos de camomila que quedam um pouquinho mais alta, hasta 50, 60 centímetros, pero a maioria de ellas são rastreiras, sendo hasta utilizadas para substituir o césped em nosso jardim. Essa é uma maravilha que sí ou sí vocês necessitam em seus jardines. Bien, los abotilones são plantas todoterreno, vão aguentar suelos arenosos, suelos arciosos, pleno sol, sombra e vão trazer essas lindas campanas que parecem mais uma falda de uma hada. Vai ter diferentes colorações e diferentes espécies também. Então, algumas vão ser rastreiras, outras vão ser arbustivas, quase arbóreas, como essa abotilon limão acá. E também vão ter diferentes colorações, algumas muito exóticas, pintaditas com negro, a coisa mais linda. Ou seja, que também é uma planta que é impossível dizer que não nos guste. Quizás alguma espécie não,
pero sí o sí ustedes van a encontrar otra que va a apetecer a tener en el jardín. Además de ser buena para las abejas, también va a traer muchos picaflores en sus jardines. Si ustedes quieren que yo haga un video solamente sobre flores para picaflores en invierno, también se puede traer acá. Es solo comentar acá abajo del video. Y aunque no sea una planta completamente de flor abierta, el polen va a destacarse para abajo de los pétalos, haciendo con que también quede muy atractiva para esos insectos. Bien, no puedo girar la cámara ahora, pero está acá el picaflor a menos de 1 metro al lado de la cámara, mirando para mí, queriendo venir en su planta. Esa es una planta increíble y ustedes tienen que tener por lo menos una en sus jardines. Estoy segura que toda la fauna quedará encantada por ese gesto de ustedes. Bien, acá tenemos una plantita que tarda un poquito más en dar flores, entonces tenemos que cultivarla un par de años para que nosotros recibamos esa gracia en nuestro jardín. Yo estoy hablando del romero, que es muy parecido entonces con el cultivo de la lavanda. Suelos un poco más secos, les gusta piedras, pero también acá es un suelo bien húmedo y aún así él va muy bien. Essas plantas también van a tener muchos aceites esenciales que van a ser muy buenos para nuestros polinizadores y van a venir en esas flores entonces entre azuladas y blancas. Como yo había dicho, es el primer año de esa planta produciendo flores, o sea que a cada año él va a producir más y más. Y de verdad es un espectáculo lo cuanto ellos consiguen atraer abejas a nuestro jardín. Bien, obviamente no voy a poder hablar de todas las salvias, pero muchas de ellas van a continuar produciendo flores durante todo el año en ambientes que no hay una helada muy severa. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos la salvia guaranítica, allá la salvia de cáliz negro, salvia farinácea y todas ellas aún están continuando a florecer. Para mí, la salvia que menos consigue producir de las perennes flores en invierno es la salvia leucanta, y las anuales obviamente van a empezar a perecer si las heladas quedan muy continuas. Essas plantas yo puse en esa lista, pero ni todas son tan buenas para abejas, pero los abejorros sí les van a encantar. El mismo sistema de la cola de león. Esses insectos van a conseguir perfurar la base de esa planta, de esa flor, haciendo con que así consigan accesar el polen y el néctar que está dentro de ellas. El polen muchas veces va a estar más expuesto en la parte labiada, haciendo con que sí algunas abejas las visiten. Ellas necesitan una zona un poquito más resguardada, porque no les va a gustar tanto las heladas. Pero sí, si la ponemos abajo de otra vegetación, como tengo acá abajo de un helecho de árbol, un poquito más protegido, ellas ya van a quedar bien. La garanítica es una de las mejores especies y va a sobrevivir mucho más las heladas junto con la farinácea, ¿ok? E por último, em las heladas moderadas, nosotros vamos a tener essa cá que está ganhando de todas em la cantidad de abejas em suas flores, la Dimorphotheca, ou também conhecida como Margarita del Cabo. Como é uma planta sudafricana, ela vai aguentar muito esses vientos frios e também os invernos um pouquinho mais rigorosos. Aunque parezca uma planta muito débil, com hojas muito tenras, ela sí vai aguentar temperaturas bem bajas, haciendo también que sea una muy buena opción para crear esses tapizados en zonas donde hay bastante sol. Essa planta gana esse nome, Dimorphotheca, porque di significa dos, morfo são formas, teca seriam las pétalas, visto que ellas cambian de coloración dependiendo la maturidad de las flores y también a veces de un lado va a tener una coloración como esa que es más morada y arriba blanca. Es una flor muy interesante para tener en su jardín. Bien, ahora vamos para las flores que ayudan a nuestros polinizadores en las épocas más frías, en ambientes más de temperaturas severas, abajo como menos 10, menos 5, menos 15 grados. Y la primera que quiero traer, que es una planta que nunca me abandona acá en el jardín, son las digitales, o también conocidas como foxglove. Essas plantas vão ter então essa forma tubular, pero bem aberta, fazendo com que nossas abejas consigam adentrar em ela e buscar o pólen que elas tanto querem.
Ellos también van a tener diferentes especies y también coloraciones. Esa es la digitalis purpúrea, que viene en la coloración rosa, crema, salmón y blanco, pero también vamos a tener, por ejemplo, la digitalis lutea, que va a tener una coloración entre blanca y amarilla, pero hay varias otras. Es una planta entonces anual o mejor dicho bienal, lo cual ella va a crecer en el primer año y en el segundo año va a florecer. Pero también tenemos especies perennes y todas ellas van a tener un porte bien bajo, pero al punto de florecer ellas van a conseguir llegar hasta más o menos 1,5 metros. Esa es una planta demasiado linda que creo que en cualquier jardín debería existir. Bien, y acá vamos a tener un singelo representante de una clase inteira de plantas, que seriam as bulbosas. Acá nós estamos vendo um ronquilho, que também pode ser conhecido como um narciso. Todos os ronquilhos são narcisos, esse é o narciso taceta, pero também vamos a ter os muscares, os crocos e snowdrops, várias bulbosas que vão conseguir despertar nessa época do ano e durante o verano elas vão adormecer. Essas plantas, gran parte de ellas van a tener aromas increíbles, muy dulces o a veces también un poco cítricos y van a traer floraciones ricas en polen que van a hacer con que en esos ambientes extremos las abejas consigan encontrar su necesitado polen. Essas plantas são um pouquinho mais difíceis de conseguir acá em Brasil, mas estou segura se vocês me estão vendo de Argentina, Chile ou Portugal, Espanha, Estados Unidos, vocês não vão ter nenhuma dificuldade de encontrar essas plantas. Os narcisos principalmente me encantam, pero os crocos são magníficos. Todos eles vão ser perfeitos para esses polinizadores em inverno. Há várias plantas que aún não he conseguido acá em meu jardim, ou estou tentando germinar, como por exemplo os helebóreos, que também vão dar uma quantidade muito grande de pólen em las zonas mais sombreadas en esa época del año. Los helebóreos vienen en diferentes coloraciones y son plantas muy exóticas con un aire que hace muy interesante el más aburrido de todos los jardines. Y también al otro lado vamos a tener la Ericacarnia. Los helebóreos van a tener flores bien abiertas, ya la Ericacarnia va a tener entonces flores un poquito más tubulares, casi en forma de espinas, pero van a crear conglomerados gigantes, haciendo con que tengamos bastante cantidad de polen en el mismo local. La Ericacarnia va a ser una especie leñosa, de porte bajo y va a ser siempre viva. Ya los helebóreos y los bulbos van a aparecer solamente en una época del año. Choveu, lo increíble de la Ericacarnia é a intensidade da coloração rosa em algumas variedades. E aí mais uma cosita acá em meu jardim, pero ahora não está em floração, que seriam as quinifófias, que também há várias espécies de ellas. Ellas vão dar bastones de flores bem grandes, que vão ser muito buenas para os picaflores também, pero as abejas também vão disfrutar muchísimo de ella. Ellas van a darse bien en zonas alagadas, en zonas muy secas, a pleno sol, va a aguantar un poquito de semisombra, pero no va a florecer tanto. Entonces, quinifófia también es una planta que súper recomiendo para tener flores para los insectos en esa época del año. Como ustedes pueden ver, hay diferentes formas y tipos de flores que nosotros podemos traer a nuestro jardín para que nosotros consigamos alimentar nuestros polinizadores durante todo el año. Y seguro ustedes van a encontrar una planta perfecta para ustedes. Además de eso, hay otras cositas que nosotros podemos hacer en nuestro jardín, porque ni todos los polinizadores están despiertos en esa época del año. Cobrir el suelo con un mantillo es una de las formas, porque muchos van a hibernar abajo de la tierra, como por ejemplo algunas especies de bombos o abejorros, y también dejar algunas estructuras secas de pie en nuestro jardín, visto que muchas de ellas son huecas y los insectos, abejas y abejorros van a conseguir hibernar dentro de esas estructuras. O sea que jardines muy prolijos
al invierno no son buenos para la fauna. Y si dejar esas estructuras sueltas en el jardín va a hacer con que ellos consigan sobrevivir a esas temperaturas negativas y así despertar al inicio de la primavera. También garantizar que partes de nuestro jardín, principalmente las que están, nuestras flores, estén con bastante incidencia de sol. Eso va a hacer con que nuestro polen quede seco y más fácil entonces de ser utilizado por las abejas, bien como va a dar entonces espacios para que esos insectos tan diminutos consigan calentarse en esas temperaturas un poco más bajas y así conseguir volar para adquirir su alimento. Bien, gente, espero que hayan aprovechado un poquito ese video y hayan conseguido encontrar algunas plantas para poner en sus jardines en el próximo invierno. Si les gustó esse video, por favor, comenten acá abajo y dejen cuál insecto que les gustaría que yo trayera algunas plantas en el próximo video, ¿ok? Hasta la próxima. Chao.